Bienvenidos a mi canal, donde siempre les traemos lo último, lo muy jugoso, y por supuesto, lo muy esperado del mundo de las celebridades, especialmente del mundo turco, que tanto nos apasiona. Y hoy, amigos, prepárense porque tenemos una bomba. El título ya lo adelanta, pero les aseguro que el contenido es aún es explosivo. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La pareja favorita de muchos. Y no se trata de un reencuentro amoroso, aunque muchos lo desearíamos. Pero la noticia es igual de emocionante y ha puesto a todos los fans enloquecidos. Listos para descubrir de qué copyright se trata. En este vídeo vamos a desglosar todos los detalles de esta noticia que ha revolucionado las redes sociales. Vamos a hablar de su supuesto viaje a Rusia, de las posibles razones, de CU Superíndice 3 reaccionaron los fans, y por supuesto, les daremos nuestra opinión Superíndice 3N sobre todo este asunto. Les aseguro que no se van a aburrir. Pero antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Exacto. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido que les estamos preparando. Eso nos ayuda un montón Superíndice 3N. Y ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el escándalo. La noticia bomba, el rumor que ha corrido como la Superíndice 3 Bora por internet, es que Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fueron vistos, o al menos, se rumorea que podrían haber viajado a Rusia. Rusia. Un país con una cultura fascinante, un lugar con mucha historia, pero sobre todo, un destino que ha hecho que los fans de la pareja se pregunten de todo, ¿por qué copyright Rusia? ¿Qué copyright estaru haciendo ayu? ¿Serú que regresaron? La verdad es que la información Superíndice 3N que tenemos es muy limitada, y por ahora, todo se basa en especulaciones y en lo que los fans han encontrado en redes sociales. No tenemos fotos oficiales ni declaraciones confirmadas por las partes. Pero como buenos detectives de las celebridades, vamos a analizar todas las pistas que tenemos para ver si podemos armar el rompecabezas. Una de las primeras cosas que hay que aclarar es que, lamentablemente, no hay pruebas visuales contundentes de que Hande y Kerem hayan sido vistos juntos en Rusia. Todo se basa en rumores, en supuestas fuentes cercanas y en la interpretación Superíndice 3N de ciertos detalles que han encontrado los fans en sus redes sociales. Sin embargo, la reacción Superíndice 3N de los fans ha sido masiva. Las redes sociales explotaron en cuanto se empezó Superíndice 3 a correr el rumor. Palabras como Hande, Kerem, Rusia y por supuesto Senkal-Kapimi se convirtieron en trending topics. Los fans expresaron su emoción Superíndice 3N, su esperanza, su alegría y por supuesto su incredulidad. Muchos creyeron, otros dudaron, pero todos estuvieron pendientes de cada movimiento. ¿Pero qué copyright podrán estar haciendo Hande y Kerem en Rusia? Hay varias teorías. La es romántica y la que es entusiasma a los fans, es que podrán estar juntos, intentando una reconciliación Superíndice 3N. Después copyright ese de todo, su relación Superíndice 3N fue muy querida por el público, y su separación Superíndice 3N fue un golpe para muchos. Los fans aún más menos han con volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Otra posibilidad es que Hande tu copyright trabajando en algún proyecto profesional en Rusia. Recordemos que Hande es una actriz muy exitosa, con muchos seguidores en todo el mundo. Podrá estar rodando una película, participando en una campaña más menos publicitaria, o asistiendo a algún evento. Y por supuesto, la misma razón Superíndice 3N se podrá aplicar a Kerem. Tal vez con diéresis copyright L también copyright N tiene algún proyecto profesional en Rusia. Los actores turcos son muy solicitados en muchos países, y Rusia no es una excepción Superíndice 3N. Una tercera opción Superíndice 3N, aunque menos probable, es que ambos tu copyright N simplemente de vacaciones en Rusia. Puede que hayan decidido viajar por separado, pero el destino coincidiera, o quizás hayan decidido viajar juntos por motivos personales. La verdad es que no tenemos la respuesta definitiva. Necesitamos información Superíndice 3N, pistas, para poder sacar conclusiones. Pero lo que es seguro es que la sola idea de que Hande y Kerem tu copyright N en Rusia juntos ha generado una gran expectación Superíndice 3N y ha mantenido a los fans en vilo.
Y ahora vamos a analizar un poco a fondo la reacción superíndice 3N de los fans. Como ya mencionó copyright, las redes sociales fueron un hervidero de emociones. Pero copyright tipo de reacciones fueron las comunes. Por un lado, vimos muchísimos mensajes de alegría y de esperanza. Los fans celebraron la posibilidad de que Ande y Kerem estuvieran juntos de nuevo. Publicaron fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos románticos de la serie Love is in the Air y expresando su deseo de que el amor triunfara. Por otro lado, hubo también copyright en mensajes de cautela y de prudencia. Algunos fans se mostraron copyrighticos ante los rumores, y recordaron que no hay pruebas concretas de que la pareja es copyright junta. Advirtieron sobre la importancia de no crear falsas expectativas y de no dejarse llevar por la emoción superíndice 3N. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones y las teorías conspirativas. Algunos fans intentaron analizar cada detalle, cada like, cada comentario, para tratar de averiguar si realmente hay algo entre Ande y Kerem. Buscaron pistas en las redes sociales de sus amigos, de sus representantes, e incluso de las personas que los rodean. En definitiva, la reacción superíndice 3N de los fans fue muy variada y refleja la gran pasión superíndice 3N que sienten por Ande y Kerem. Es comprensible que se emocionen ante la posibilidad de un reencuentro, y es normal que se sientan frustrados por la falta de información superíndice 3N. Pero copyright podemos esperar. ¿Les son las posibilidades de que Ande y Kerem copyright N juntos en Rusia? La verdad es difícil de saber. Como ya dije, todo se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, podemos analizar algunas cosas. Por un lado, es cierto que Ande y Kerem han mantenido una relación superíndice 3N cordial después copyright de su separación superíndice 3N. Se han mostrado respetuosos el uno con el otro, y no han habido declaraciones negativas ni conflictos públicos. Esto podría sugerir que mantienen una buena relación superíndice 3N de amistad, o incluso, que existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Por otro lado, es importante tener en cuenta que ambos son personas muy ocupadas, con muchos compromisos profesionales. Es difícil que puedan dedicar mucho tiempo a una relación superíndice 3N. Pero, ¿qué copyright N sabe? El amor es impredecible y las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Tal vez Ande y Kerem copyright N disfrutando de un viaje romántico en Rusia, o tal vez simplemente copyright N trabajando en proyectos separados. O quizás simplemente sea una coincidencia. Lo único que podemos hacer es esperar a que haya ese información superíndice 3N, y por supuesto, seguir atentos a las redes sociales. Los fans como siempre estarán al pie del cañón más menos con diéresis superíndice 3N, buscando pistas y analizando cada detalle. Y hablando de detalles, hay un punto importante que me gustaría tocar. Muchos fans han notado que Ande y Kerem ya no se siguen en Instagram. Este detalle, por supuesto, ha generado mucha preocupación superíndice 3N. ¿Significa esto que hay problemas entre ellos? ¿O simplemente no quieren alimentar los rumores? La verdad, no lo sabemos. Pero es un detalle que no podemos ignorar. En resumen, la historia de Ande Rafael y Kerem sin rumbo a Rusia sigue siendo un misterio. No tenemos pruebas concretas de que copyright N juntos, pero la reacción superíndice 3N de los fans ha sido masiva, y el rumor ha generado una gran expectación superíndice 3N. Pero copyright podemos hacer nosotros? Superíndice 3 podemos estar al tanto de lo que está pasando. Primero, sigan a sus fuentes de noticias confiables. Estar al día con las últimas actualizaciones es crucial. Segundo, sigan las redes sociales de Ande y Kerem. Aunque no publiquen fotos juntos, tal vez nos den alguna pista en sus historias o publicaciones. Tercero, participen en la conversación superíndice 3N. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus descubrimientos en los comentarios. Y cuarto, mantengan la calma. No se dejen llevar por la emoción superíndice 3N, y no se hagan falsas expectativas. Disfruten del misterio y recuerden que el amor puede sorprenderte en cualquier momento. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos analizado juntos la noticia de Ande Rafael y Kerem Bürsin en Rusia, hemos discutido las posibles razones de su viaje, y hemos analizado la reacción superíndice 3N de los fans.
Recuerden que esta es nuestra interpretación superíndice 3n de los hechos, y que todo esto es sujeto a cambios. Estaremos atentos a las novedades y les mantendremos informados. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos en Rusia? ¿O creen que es solo una coincidencia? ¿Qué copyright esperan que pase? Du copyright genme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y no olviden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, darle un buen like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.